Nunca he sido de los que creen en fantasmas. Siempre me consideré una persona lógica, que buscan explicaciones racionales a todo. Pero lo que viví en las faldas de la Sierra de Arteaga, en Coahuila, me cambió para siempre. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar ese silencio que no era normal. Todo comenzó hace unos años, cuando decidí tomarme unos días para desconectarme del mundo. Un amigo me habló de un lugar llamado San Antonio de las Alazanas, un pequeño pueblo enclavado en la sierra, rodeado de pinos, manzanos y un aire tan puro que parecía sacado de otro tiempo. Me dijo que ahí, entre los cerros, existía una cueva conocida como la Cueva del Tabaco. El nombre me pareció curioso, pero no le di mucha importancia. Lo que me atrajo fue la promesa de tranquilidad, de senderos solitarios y noches estrelladas. Llegué un viernes por la tarde. El pueblo era diminuto, con calles empedradas, casas de adobe y techos de teja roja. La gente era amable, pero reservada. Cuando mencioné que quería explorar la cueva, noté que algunos bajaban la mirada, otros simplemente se alejaban. Una señora mayor, que vendía pan de pulque en la plaza, me dijo en voz baja, no vayas solo. Esa cueva no es para andar curioseando. Pensé que era parte del folclore local. Ya sabes, esas advertencias que se dicen para mantener vivas las leyendas. Pero algo en su tono me hizo dudar. Aún así, al día siguiente, con mochila al hombro, partí rumbo a la cueva. El sendero era estrecho, bordeado por árboles altos que apenas dejaban pasar la luz. El aire olía a resina y tierra húmeda. Caminé por casi 2 horas, siguiendo las indicaciones que me habían dado en el pueblo. Finalmente, llegué a un claro donde se alzaba una formación rocosa enorme, como una boca abierta en medio del bosque. Era la entrada a la famosa Cueva del Tabaco. Desde fuera, no parecía nada especial. Oscura, sí, pero no amenazante. Me puse la linterna en la frente y entré. El aire cambió de inmediato. Era más frío, más denso. Cada paso que daba resonaba con un eco que parecía multiplicarse. Avancé con cuidado, observando las paredes cubiertas de musgo y pequeñas estalactitas que colgaban como dientes de piedra. No había caminado ni 10 minutos cuando lo noté, el silencio. No el silencio normal de una cueva, sino uno absoluto. No se escuchaba el eco de mis pasos, ni el zumbido de la linterna, ni siquiera mi respiración. Era como si el sonido hubiera sido absorbido por las paredes. Me detuve. Apagué la linterna por un momento, solo para comprobar si era mi imaginación. Oscuridad total. Y ese silencio, ese maldito silencio. Encendí la luz de nuevo y decidí seguir. No podía estar tan lejos de la salida. Pero algo no cuadraba. El túnel parecía más largo de lo que debería. Las paredes ya no eran de piedra lisa, sino que mostraban marcas, como si alguien, o algo, las hubiera arañado. No eran grafitis ni símbolos. Eran surcos profundos, irregulares, como hechos con uñas. Me dije que era hora de regresar. Di media vuelta, y ahí fue cuando lo sentí. No lo vi. Lo sentí. Una presencia detrás de mí. No un animal, no una persona. Algo más. Algo que no respiraba, que no se movía, pero que estaba ahí. Me quedé inmóvil. El silencio era tan espeso que me dolían los oídos. Y entonces, lo escuché. No fue un grito. No fue un susurro. Fue un sonido que no puedo describir. Como si alguien arrastrara una piedra enorme sobre metal oxidado, pero desde dentro de mi cabeza. Me llevé las manos a los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido seguía ahí, vibrando en mis huesos. Corrí. No sé cómo, pero corrí. La linterna temblaba en mi frente, proyectando sombras que parecían moverse solas. El túnel se retorcía, como si cambiara de forma.
Juraría que pasé por el mismo punto 3 veces. Las marcas en las paredes se multiplicaban. Algunas parecían rostros. Otras, manos extendidas. Cuando por fin vi la luz de la entrada, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Salí de la cueva y caí de rodillas. El sonido se detuvo. El silencio volvió a ser normal. Escuché el viento, los pájaros, mis propios sollozos. Regresé al pueblo sin mirar atrás. Nadie me preguntó nada. Nadie me miró. Al día siguiente, tomé el primer autobús de regreso a casa. Pero la historia no termina ahí. Desde entonces, cada vez que estoy solo en una habitación, cuando todo está en calma, ese silencio vuelve. No el silencio común, sino ese que pesa, que oprime. Y a veces, solo a veces, escucho ese sonido otra vez. Leve, lejano, como si algo me buscara. He investigado. La cueva del tabaco tiene historia. Dicen que en tiempos antiguos, los indígenas la usaban para rituales. Que ahí se refugiaban durante las persecuciones. Algunos aseguran que es un portal, un umbral entre mundos. Otros, que es una prisión, pero no para humanos. Lo que sea que habita ahí, no quiere ser encontrado. Y yo cometí el error de entrar sin permiso. Desde entonces, no he vuelto a Coahuila. Pero a veces, en sueños, camino por ese sendero otra vez. Y siempre, me detengo antes de entrar. Porque sé que si lo hago, esta vez no saldré. Historia 2. Nunca pensé que algo tan simple como una caminata por la ribera del río pudiera cambiar mi vida. Fue en el municipio de Guerrero, Coahuila, donde todo ocurrió. Un lugar tranquilo, fronterizo, donde el río Bravo serpentea entre matorrales y tierras áridas, marcando la línea invisible entre México y Estados Unidos. Yo había ido por trabajo, pero terminé quedándome unos días más, atraído por la calma del paisaje y la hospitalidad de la gente. Me hospedé en una pequeña casa de adobe cerca de la presa La Fragua, a unos kilómetros del centro del pueblo. El dueño, don Eusebio, era un hombre mayor, de voz pausada y mirada profunda. Me ofreció alojamiento sin preguntar mucho. Solo me advirtió, con tono casual, que no caminara solo por la ribera después del atardecer. El río guarda cosas que no se ven, me dijo. Pensé que era una forma poética de hablar del peligro de los coyotes o de los cruces ilegales. No le di importancia. El segundo día, después de terminar mis pendientes, decidí explorar. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Caminé hacia el río, siguiendo un sendero de tierra que bordeaba los matorrales. El aire era seco, pero fresco. Se escuchaban grillos, el crujir de ramas bajo mis pasos, y el murmullo lejano del agua. Llegué a un punto donde el río se ensanchaba. La corriente era lenta, casi inmóvil. Me senté en una roca plana, observando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas lejanas. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un eco. Pero no era mi voz. No había hablado. Era como si alguien, desde el otro lado del río, hubiera dicho algo, y el eco lo trajera hasta mí. Me puse de pie, mirando hacia la orilla opuesta. No había nadie. Solo arbustos, sombras y el reflejo del cielo en el agua. Pensé que era el viento. O mi imaginación. Pero el eco volvió. Esta vez más claro. Una palabra que no entendí. Sonaba como ven. Me estremecí. No por miedo, sino por la extrañeza del momento. Decidí regresar. El sol ya había desaparecido y la oscuridad comenzaba a envolver el paisaje. Esa noche, en la casa de adobe, no pude dormir. El eco seguía en mi cabeza. No era un sonido común.
Tenía algo humano. Como si viniera de alguien que no sabía que estaba muerto. Al día siguiente, le pregunté a don Eusebio si había historias sobre el río. Me miró en silencio por unos segundos. Luego, sin cambiar de expresión, me dijo, aquí, hace muchos años, desapareció gente. No por el río. Por lo que vive en él. No es agua lo que corre. Es memoria. Me quedé helado. Le pedí que me contara más, pero solo me dijo que si quería entender, debía ir a un lugar llamado el Vado de los Suspiros. Estaba a unos 3 kilómetros río abajo, donde el cauce se estrecha y las piedras forman un paso natural. Me dio indicaciones precisas, pero volvió a advertirme, si escuchas tu nombre, no respondas. No sabía si tomármelo en serio, pero algo en mí quería saber más. Así que esa tarde, justo antes del ocaso, tomé mi mochila, una linterna y partí hacia el vado. El camino era más difícil. La vegetación se cerraba, los sonidos del campo se apagaban. Llegué justo cuando el cielo se tornaba gris. El vado era como lo describió, un paso de piedras que cruzaba el río, rodeado de sauces y mezquites. Me senté en una de las piedras, esperando, no sé qué. Y entonces, escuché. Mi nombre. No gritado. No susurrado. Solo, dicho. Como si alguien lo pronunciara con naturalidad. Daniel. Me puse de pie de inmediato. Miré a todos lados. No había nadie. Pero el eco volvió. Daniel. Me dije que era una coincidencia. Que alguien, en algún lado, decía ese nombre. Pero el tono era familiar. Era mi voz. Como si yo mismo lo hubiera dicho, desde otro lugar. Encendí la linterna. La luz apenas penetraba la oscuridad. Crucé el vado, movido por una mezcla de curiosidad y temor. Al llegar al otro lado, el aire cambió. Era más frío. Más denso. Y el silencio, ese maldito silencio otra vez. Avancé unos metros entre los arbustos. Y ahí lo vi. Una figura. No era sólida. No era transparente. Era como una sombra que no proyectaba sombra. Estaba de pie, mirando hacia el río. Me acerqué, sin saber por qué. Y en ese momento, imágenes comenzaron a invadir mi mente. Gente cruzando el río. No por necesidad, sino por desesperación. Risas que se convertían en gritos. Rostros que se desvanecían en el agua. Y siempre, ese eco. Ese eco que repetía sus nombres, como si el río los llamara una y otra vez. Y entonces, lo entendí. El río no olvida. Cada persona que ha cruzado, cada historia que se ha perdido entre sus aguas, permanece ahí. No como fantasmas, sino como ecos. Ecos que buscan cuerpos para volver. Para recordar. Para existir. Corrí. No sé cómo, pero corrí. Crucé el vado, tropecé, caí, me levanté. El eco me seguía. Como si el río quisiera que me quedara. Que fuera parte de él. Llegué a la casa de adobe sin aliento. Don Eusebio me esperaba en la puerta. No dijo nada. Solo me dio una taza de café caliente y me dejó entrar. Esa noche, no dormí. Y nunca volví a ese lugar. Historia 3. Siempre me atrajo el misterio de los pueblos mineros. Hay algo en sus calles polvorientas, en sus casas de techos bajos y en el silencio que se cuela entre los cerros, que parece guardar secretos antiguos. Por eso, cuando me ofrecieron trabajo temporal en Musquis, Coahuila, no lo dudé. Era una oportunidad para conocer la región carbonífera, convivir con su gente y, quizás, descubrir alguna historia que valiera la pena contar. Llegué en octubre,
cuando el calor comenzaba a ceder y las noches se volvían frescas. Musquis es un pueblo con alma. Sus plazas tranquilas, sus panaderías con olor a piloncillo, y sus habitantes, orgullosos de su tierra, me hicieron sentir bienvenido desde el primer día. Me hospedé en una casa antigua, cerca del centro, propiedad de una familia que había trabajado por generaciones en las minas cercanas. La casa tenía un patio interior con una fuente seca y un árbol de granada que parecía resistirse al paso del tiempo. En las noches, el viento soplaba entre las ramas, produciendo un sonido que, al principio, me pareció relajante. Pero con los días, ese sonido comenzó a cambiar. Ya no era un susurro natural. Era algo más, algo que parecía querer decirme algo. Una noche, mientras revisaba unos documentos en la sala, escuché claramente mi nombre. No fue un grito. Fue un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero claro. Me levanté de inmediato. Salí al patio. No había nadie. El árbol de granada se movía con el viento, pero el aire estaba quieto. Me dije que era el cansancio. Que mi mente me jugaba una mala pasada. Al día siguiente, durante el desayuno, le mencioné lo ocurrido a la dueña de la casa. Me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «Ya lo escuchó usted también», dijo. «Eso quiere decir que la mina lo está llamando». Me quedé en silencio. Pensé que era una broma. Pero su expresión era seria. Me contó que, muchos años atrás, su esposo había trabajado en una mina abandonada en la Sierra de Santa Rosa, a unos kilómetros del pueblo. Una mina que, según ella, no debía ser tocada. La mina del silencio, la llamaban. Nadie sabía por qué había sido cerrada. Algunos decían que por un derrumbe. Otros, que por razones más oscuras. La historia me intrigó. Así que fui a la biblioteca municipal, revisé archivos, hablé con gente mayor. Todos coincidían en algo: la mina había sido cerrada de forma abrupta en los años 60. No hubo registro oficial del motivo. Solo rumores. Algunos hablaban de voces que salían del túnel. Otros, de trabajadores que comenzaron a comportarse de forma extraña, como si algo los hubiera poseído. No pude resistirme. Al tercer día, tomé una bicicleta prestada y me dirigí hacia la Sierra de Santa Rosa. El camino era empinado, rodeado de vegetación seca y piedras negras como carbón. Después de casi una hora de pedaleo, llegué a una zona donde el terreno se abría y mostraba una entrada oscura, semioculta por arbustos. Era la mina. La entrada estaba sellada con tablones viejos y oxidados. Pero alguien, o algo, los había removido parcialmente. Había espacio suficiente para entrar. Me armé de valor, encendí una linterna y crucé el umbral. El aire cambió de inmediato. Era más frío, más pesado. El suelo crujía bajo mis pies, y el eco de mis pasos se multiplicaba en todas direcciones. Avancé con cautela, observando las paredes cubiertas de hollín y marcas antiguas. No había señales de derrumbe. Todo parecía intacto, pero abandonado. Después de unos minutos, llegué a una bifurcación. 2 túneles se abrían frente a mí. Elegí el de la derecha, guiado por un impulso que no puedo explicar. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más profundo. Y entonces, escuché un susurro. No era mi nombre esta vez. Era una palabra que no entendí. Repetida una y otra vez. Como un canto lejano. Me detuve. Apagué la linterna. Oscuridad total. El susurro continuaba. Pero ahora venía de todas partes. Como si las paredes lo repitieran. Encendí la luz y decidí regresar. Pero el túnel ya no era el mismo. Las paredes se habían estrechado. El suelo era más irregular. Y el aire,
El aire olía a algo que no puedo describir. No era humedad. No era polvo. Era como si la mina respirara. Corrí. Tropecé. Me levanté. El susurro se volvía más fuerte. Más claro. Me paralicé. No por miedo, sino por una sensación extraña. La mina no estaba vacía. Nunca lo estuvo. Lo que habita ahí no es un fantasma. Es algo más antiguo. Algo que nació con el carbón. Que se alimenta de la oscuridad. Que susurra para atraer. Logré salir. No sé cómo, pero lo hice. El sol me cegó al salir. El aire libre me devolvió la vida. Volví al pueblo sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a Musquis. Pero cada vez que enciendo una lámpara, cada vez que escucho el crujir de la tierra bajo mis pies, siento que el susurro vuelve. Que la mina aún me llama. Y sé que algún día, tendré que responder. Historia 4. Siempre me han atraído los lugares donde la naturaleza parece guardar secretos. Por eso, cuando escuché hablar de 4 ciénegas en el corazón del desierto coahuilense, supe que tenía que ir. Me hablaron de sus pozas cristalinas, de su biodiversidad única, de sus paisajes que parecen de otro planeta. Pero nadie me habló de la poza sin reflejo. Llegué a finales de septiembre, cuando el calor comienza a ceder y el viento del norte empieza a soplar con fuerza. El pueblo era tranquilo, con calles de tierra, casas de colores pálidos y una plaza central donde los niños jugaban hasta que el sol se ocultaba tras las montañas. Me hospedé en una pequeña cabaña a las afueras, cerca de la reserva de la biosfera, donde se encuentran las famosas pozas. Durante los primeros días, recorrí los senderos marcados, visité la Poza Azul, la Poza de la Becerra y otras más pequeñas que se escondían entre los matorrales. El agua era tan clara que parecía suspendida en el aire. Podías ver los peces, las algas, las piedras del fondo, y tu propio reflejo, nítido, como si el agua fuera un espejo. Pero una tarde, mientras exploraba una zona menos transitada, encontré algo distinto. Fue al final de un sendero apenas visible, cubierto por ramas secas y cactus dispersos. El sol ya comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Al fondo, entre 2 formaciones rocosas, vi una poza. Más pequeña que las demás, rodeada de piedras blancas y arbustos retorcidos. Me acerqué, curioso. El agua era tan clara como en las otras pozas. Pero había algo extraño. No reflejaba nada. Me incliné sobre la orilla. Podía ver el fondo, las piedras, incluso una rama sumergida. Pero no mi rostro. No el cielo. No el sol. Era como si la superficie absorbiera la luz, como si se negara a devolverla. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de entender. Moví la mano sobre el agua. Nada. Ni una sombra. Ni una ondulación. Como si el agua no existiera. Pero estaba ahí. Podía tocarla. Sentir su frescura. Me senté en una roca cercana, observando. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni aves. Solo el viento, que parecía evitar ese lugar. El aire era más frío, más denso. Y entonces, lo sentí. Una presencia. No una figura. No un sonido. Una sensación. Como si alguien, o algo, me observara desde el fondo. No con ojos. Con intención. Me levanté de golpe. El corazón me latía con fuerza. Decidí regresar. El sol ya se ocultaba y no quería quedarme ahí de noche. Pero al dar la vuelta, noté algo más. No había huellas. El sendero por el que había llegado, había desaparecido. Me detuve.
Miré a mi alrededor. Todo era igual, pero distinto. Como si el paisaje hubiera cambiado sutilmente. Como si la poza me hubiera llevado a otro lugar. Volví a mirar el agua. Seguía sin reflejo. Pero ahora, en el fondo, había algo más. Una figura. No era clara. No era sólida. Era como una sombra que se movía lentamente, como si flotara bajo la superficie. Me acerqué, hipnotizado. La figura se detuvo. Y entonces, lo vi. Era yo. Pero no como estaba en ese momento. Era yo, dormido. O muerto. No lo sé. Con los ojos cerrados, la piel pálida, el cuerpo inmóvil. Sumergido. Retrocedí. Tropecé. Caí. El agua no se movió. La figura tampoco. Pero el aire comenzó a vibrar. Como si el silencio se quebrara. Y entonces, escuché una voz. No en mis oídos. En mi mente. Una voz que no usaba palabras, pero que entendí perfectamente. Me decía que me quedara. Que ya no tenía que buscar más. Que ese era mi lugar. Me puse de pie. Corrí. No sabía hacia dónde. Solo quería alejarme. El paisaje era un laberinto de piedras y arbustos. El cielo se oscurecía. La noche caía rápido en el desierto. Después de lo que pareció una eternidad, encontré el camino de regreso. Llegué a la cabaña sin aliento, cubierto de polvo y espinas. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Al día siguiente, volví al lugar con un guía local. Le describí el sendero, la poza, el sitio exacto. Caminamos durante horas. Pero no la encontramos. No había rastro. Ni del sendero. Ni de la poza. Desde entonces, he vuelto a Cuatro Ciénegas varias veces. He recorrido cada rincón. He hablado con biólogos, con lugareños, con exploradores. Pero nadie conoce esa poza.